Bienvenidos a la gente de objetos nuevamente. Vamos a hablar hoy acerca de las clases System, String Buffer, Mat y Wrapper. Vamos a comenzar con la clase System. Algo habíamos dicho ya de la clase System. Recuerden que la clase System tiene tres atributos estáticos, in, out y er, que representan la estándar input, el estándar output y el estándar error. El estándar input está asociado al teclado y el estándar output y el estándar error generalmente están asociados, digamos, a la consola, a la pantalla. El estándar input es de tipo input stream, que después lo vamos a estudiar cuando veamos el paquete Java.io, digamos, sobre lo que es entrada-salida. Y tanto out como er son de tipo print stream, ¿sí? Por supuesto son atributos estáticos, también lo habíamos dicho. Así que bueno, esa es la forma que tenemos de acceder a los tres flujos que tiene todo proceso, digamos, en una máquina, ¿sí? Para poder leer un byte de teclado, en realidad es de tipo Unicode. Recuerden que devuelve un char y en realidad son 2 bytes. Para poder leerlo de teclado podemos usar la primitiva system in read. Como vemos acá el código, podemos hacer un ingreso por teclado utilizando read, que es un método de input string. Recordemos que system_in es de tipo input string. Así que bueno, nosotros podemos hacer un ingreso por teclado de esta forma, concatenar la entrada, por ejemplo, hasta que el usuario presione Enter, y hacer algo con la entrada. La clase string, lo primero que vamos a decir es que es inmutable, ¿sí? Así que tenemos que tener cuidado con la clase string, principalmente cuando la utilizamos en millones y millones de iteraciones, ¿no? Si está dentro de un loop y vamos a crear strings, hay que tener cuidado porque la simple concatenación de un string en realidad es la creación de un nuevo string. Siempre permanentemente crea nuevos strings. Una vez que uno crea un string, cualquier cambio que se le quiera hacer sobre él, en realidad está creando otro string. Cuando nosotros trabajamos con constantes string, estas se alojan en un pool de string en un área de memoria aparte y es reutilizada esa memoria, ¿sí? Es decir, que si pongo entre comillas sola y establezco un par de referencias entre comillas sola, ambas referencias estarían apuntando a la misma dirección de memoria, estaría en el mismo lugar ese objeto. No es lo mismo cuando nosotros decimos new string hola, cuando lo pasamos como argumento del constructor, eso va a parar al heap, ¿sí? Va a parar áreas de memoria diferentes. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, que en el primer caso es reusable, no estás gastando memoria por cada vez que repitas exactamente la misma palabra hola entre comillas. Así que en ese sentido es más económico. Lo que hay que tener en cuenta es no estar generando objetos string permanentemente cuando, por ejemplo, estamos haciendo el parsing de un registro o alguna tarea que implica hacer búsquedas y reemplazos, concatenaciones y demás. Nos conviene trabajarlo todo con string buffer y una vez que ya tenemos todo el trabajo hecho, recién ahí lo pasamos a string para no estar creando tanta cantidad de objetos string por cada iteración que tengamos. Bueno, acá estamos viendo diferentes referencias y una forma de comprobación de lo que se comentaba anteriormente, de cómo las referencias apuntan a lugares diferentes o iguales, dependiendo de cómo sea, digamos, la referencia, si está en el pool de strings o si está en el heap. Nosotros también podemos utilizar, para darnos cuenta de eso, una simple comparación, un if, porque si yo comparo la referencia S1 con la referencia S2, bueno, acá en este caso nos va a dar que es distinta, porque como podemos ver acá, S1 apunta al string Juan y S2 a Jazmín, pero haciendo una simple comparación, podemos, con el signo igual, nos daría diferente porque simplemente lo único que hace es comparar las direcciones de memoria a las que se apuntan, no es una comparación en profundidad, ¿sí? Para hacer una comparación en profundidad de los strings, yo tengo que utilizar equals.
¿sí? Por ejemplo, yo podría decir si el string 1 es igual al string 2, ¿sí? No el símbolo igual igual. Si yo pregunto si ese 1 es igual a ese 2, lo único que estoy preguntando es por las referencias de memoria, si son iguales o no, no por el contenido de los strings, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, Bien, acá está explicado lo que le estaba comparando, lo que le estaba explicando, esto es una comparación superficial, ¿sí? Bien, métodos de la clase string. String también tiene un compare to, ¿sí? Para la gente de C, nuevamente tenemos acá un montón de- de similitudes. ¿Se acuerdan cuando usábamos las funciones de callback, cuando hacíamos ordenamientos y demás? Bueno, ¿se acuerdan que podíamos usar STR, CMP o MENCMP y demás? ¿Qué devolvían esas funciones? Bueno, esas funciones te devolvían 0 cuando eran exactamente iguales los valores. Te devolvía un valor de 0 cuando el primero estaba antes que el segundo alfabéticamente y mayor que 0 cuando el primero estaba por encima del segundo alfabéticamente hablando. Bueno, acá sucede exactamente lo mismo. El método compareTo me va a devolver 0 cuando sean exactamente iguales, menor que 0 cuando el primer string esté antes que el otro alfabéticamente, y mayor que 0 cuando esté a posteriori, ¿sí? Bien, tenemos algunos métodos muy comunes de usar en la clase string. La clase string es muy utilizada y tiene muchísimos métodos, realmente es muy útil y se puede, está todo resuelto, digamos, el substring, un carácter a determinado lugar, hacer búsquedas dentro del string, saber la cantidad de caracteres que tiene ese string. Bien, nosotros no podemos convertir un número 3 en string, entonces si yo digo string seguro es igual a 3, voy a tener problemas ahí. Entonces por eso le podemos poner un string vacío y un más. Entonces, como dijimos antes que el carácter más está, el símbolo, el operador más está sobrecargado, entonces lo que va a hacer es transformar todo esto en una cadena de strings. En este caso sería, entre comillas, 3, me quedaría, ¿no? Y eso sí es asignable a una referencia de C1, ¿sí? Todos los objetos pueden transformarse en string. Hay un método que se llama toString que deriva de la clase object. Digamos, toda clase, lo diga explícitamente o no, toda clase en Java deriva siempre de object, con lo cual el método toString siempre va a estar disponible. Por supuesto que no necesariamente el método toString va a ser la conversión como nosotros querramos. En tal caso, lo que tenemos que hacer es sobreescribir el método toString para hacer, digamos, una conversión de ese objeto, digamos, a un formato string con el cual yo me sienta cómodo, ¿no? Pero más allá de eso, todo puede transformarse en string utilizando el método toString. Bien, acá tenemos el caso de la clase StringBuffer que tiene métodos para agregar caracteres, para borrar, para convertir, para insertar, para reemplazar, bueno, en fin, hay un montón. La idea es usar StringBuffer, hacer todos los cambios que haya que hacer sobre una cadena de caracteres y una vez que esté lista, utilizamos el método toString para convertirlo en string. De esta manera, todos los cambios los hacemos sobre un string buffer y no estamos creando un montón de objetos string que no tienen sentido, porque serían objetos string que luego no se utilizarían, solamente se utilizaría la última versión. Así que conviene utilizar string buffer, hacer todos los cambios que necesitemos y por último recién pasarlo a string. Bien, las clases wrapper, ya hemos hablado algo de las clases wrapper, digamos que son una manera de poder convertir los tipos de datos primitivos en clases o en objetos, cosa que en Java los tipos de datos primitivos no son objetos, a diferencia de Smalltalk donde todos son objetos. Eh, Son objetos inmutables los que crean las clases wrapper, también hay que tener cuidado con eso, es el mismo caso que la clase string. Eh, sirven para pasar de tipo de dato primitivo a clase o objeto, sirven para
para hacer un parsing, digamos, para poder saber si un string es en realidad, contiene en realidad un entero. Hay una manera de poder trabajar con ello y poder, nos ayuda bastante, digamos, para evitar de tener que nosotros manualmente hacer validaciones. Ya no tiene ningún sentido ver si los dígitos ingresados son números o no. Directamente hacemos el parseInt y podemos capturar una excepción, una random exception en el caso de que no sea un string, no sea un entero lo que hay dentro de ese string. Vamos a obtener una number forma de exception y lo vamos a poder tratar o resolver o corregir. Las clases, bueno, otra de las razones también que, volviendo a las clases wrapper, también me gustaría agregar de que cuando yo quiero pasar de tipo de dato primitivo a objeto, bueno, muchas veces también cuando queremos hacer utilizar el framework de colecciones. El framework de colecciones no sirve para tipo de datos primitivo. El framework de colecciones está pensado para almacenar objetos. Entonces, por lo tanto, si quiero almacenar una serie de números, no tengo manera más que convertirlos a objetos para poder trabajarlo con el paquete de colecciones. Bien, después tenemos en el paquete Java Mat, se encuentran las clases Big Decimal y Big Integer para trabajar con números realmente muy grandes. La verdad que en líneas generales no he tenido necesidad de utilizarlos, o muy poco, a menos que uno desarrolle aplicaciones científicas, pero fuera, digamos, de las aplicaciones comerciales tradicionales. Pero bueno, se pueden trabajar con números de alta precisión. Acá quería aclarar también que hay una clase, digamos, no tienen que confundir el paquete con la clase más. ¿Sí? Bien, manipulación de fechas. ¿Sí? Tres clases principales. Uno puede crear un objeto de tipo day con la clase date. Podemos trabajar con calendar también, y podemos trabajar con dayFormat para poder darle formato a una fecha. Fíjense ustedes que están en diferentes paquetes, ¿no? La clase day está dentro del paquete Java Util, calendar también dentro de Util, y dayFormat dentro de Java Text. Bien, después vamos a ver algunos ejemplos de código para el trabajo de fechas, que por ahí puede tener una pequeña complejidad, un pequeño problema para si queremos validar fechas ingresadas por teclado en algún formato, digamos, determinado. Pero digamos, son 3 o 4 clases con las cuales podemos resolver todo sin mayores inconvenientes. Para aquellos que vienen de C, realmente esto va a ser de una comodidad increíble. No hay que hacer tanta cantidad de cosas a mano como nos sucede en el lenguaje C, que es de mucho más bajo nivel que el lenguaje Java. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.